Ahora llegó el momento de presentar a los finalistas del concurso internacional de lucha contra el fraude, donde cada uno expondrá el caso que los trajo hasta aquí. Pero antes, presentamos a invitar a subir al escenario a nuestro jurado de notables. Doctora Andrea Signorino Barbat, de Uruguay, presidente de SILA, Comité Ibero Latinoamericano de AIDA. A la doctora Cora Smoliansky, de Argentina, responsable de la Coordinación Antifraude de Seguros, Gerencia de Inspección de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Doctor José Luis Borgoño Torrealba, de Chile, exdirector jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea. Ingeniero Marcelo Aiello, gerente general de CESBI Argentina. Ahora sí, damos paso a las presentaciones de cada categoría. Al finalizar la exposición de cada caso, el jurado tendrá la posibilidad de realizar preguntas para conocer en más detalle cada uno de sus casos. Categoría Automotores. Argentina. Ezequiel Senigagliesi, de Federación Patronal, presenta el caso Los Vulnerables. Bolivia. Fernando Áñez Paz, de Alianza, presenta Lo que el viento se robó. Chile. Javier Río, de Consorcio General de Seguros, presenta El pozo sin fondo. Colombia. Lina María Chacón Cancino, Allianz Colombia, presenta Rápido y Mentiroso. Paraguay. Juan Marcelo López Domínguez, Yacyretá, presenta El intento. Uruguay. Álvaro Trujillo, Seguro Sura, presenta Conociendo a los clientes. Ahora pasamos a la categoría Otros ramos. Argentina. Invitamos entonces a los participantes de la categoría Automotores que se acerquen para que puedan participar de este concurso. Argentina. Al señor Ezequiel Senigagliesi, de Federación Patronal, presentando su caso Los Vulnerables. Buenas tardes a todos. Qué lindo abrir el concurso, ¿no? Bueno, lo más difícil al momento de hacer la presentación, de idear lo que sería el Power, fue muy difícil no solo el imaginarse acá estar parado, ¿no?, delante de todos ustedes, sino también poder explicarles en 10 minutos el trabajo realizado durante 7 años, donde intervinieron muchas personas, muchos sectores, 5 sectores precisamente de la compañía. Intervinieron 6 personas precisamente del sector de investigaciones, como así también 2 gerencias del mismo sector, no solo la actual obviamente, sino la anterior, a cargo de Diego Ciatora, al cual seguramente muchos conozcan. Bien, ¿por qué le pusimos Los Vulnerables? Los Vulnerables se lo pusimos ya que era una banda de rompehuesos dedicadas a lo que vendría a ser el aprovechamiento de las necesidades ajenas, el aprovechamiento de lo que serían los contextos sociales y culturales bajos, y en ese aprovechamiento encontraban una posibilidad de encontrar un rédito económico. Y cuando hablo de necesidades, digamos necesidades básicas, no estoy diciendo exagerado, estamos hablando de gente que no sabía leer, no sabía escribir, no tenía un trabajo fijo, no tenía un ingreso fijo, estaba en condiciones de total vulnerabilidad. Bien, así vamos a pasar a la explicación, la cual la dividí en etapas. Vamos a tener una primera etapa que es la etapa de detección. Para esto les pido que se remonten conmigo al año 2009. En el año 2009 el estudio ese comenzaría a recibir los primeros reclamos de un doctor desconocido, el doctor T, lo cual no tendríamos ningún inconveniente porque no existían irregularidades, no teníamos mayores problemas, había actas de procedimiento en el inicio de la causa penal, también existían traslado de ambulancia y demás, por lo cual se abonaron, pero ingresa un tercer reclamo, el cual allí sí levanta las sospechas del estudio ese. Va a observar que en un corto periodo de tiempo existían lesiones similares en todas las carpetas, como así también formas de ocurrencias totalmente iguales, y abre la tapa, o sea, obviamente da la alerta correspondiente al sector,
abriendo una nueva etapa, que es la etapa que vendría a ser de análisis. En esta etapa intervenimos directamente nosotros, es donde directamente procesamos toda la información, analizamos las bases de datos que todos conocemos, como así también los reclamos de todos los siniestros directamente, logrando dar con diferentes parámetros en común, indicadores de fraude, en los cuales íbamos a encontrar lesiones similares, en todos tenían fracturas de los miembros superiores, teníamos los mismos oficios, se trataba de gente que era changarines, vendedores ambulantes, domicilios cercanos, todos vivían en el mismo barrio de emergencia, ¿no?, de Florencio Varela, como así también en cuanto a la forma de ocurrencia encontrábamos que ocurrían en horarios nocturnos, en lugares poco transitados, alejados. Así es como con este contexto le pasamos los antecedentes y demás al estudio investigador. El estudio investigador comenzaría una nueva etapa, por demás fundamental para avanzar en el proceso, que sería la investigación. En el trabajo de campo, las tareas habituales que todos conocemos, se comenzó haciendo los ambientales de quienes serían los lesionados. Allí es donde de todas las consultas realizadas, solo uno nos permitió avanzar, que era el testimonio de la vecina Luz Clara. Luz Clara, al preguntarle por un tercero que lo teníamos como lesionado, no solo nos refiere de que el hecho era inexistente, sino también de que existía en lo que vendría a ser el barrio gente dedicada al armado de siniestros, como así también nos refirió de que a ella, mejor dicho a su marido, le habían propuesto ser parte de esta maniobra, lo cual no acepta. Luz Clara fue importante porque a nosotros nos permitió de cierta manera fundamentar las sospechas que estábamos teniendo sobre el caso y así avanzar. Así fue como, bueno, acá me faltó aclarar de que además Luz Clara tenía otros dos terceros, los cuales teníamos en otros dos siniestros como reclamante, y además los abogados que reclamaban en estas dos carpetas era otro abogado distinto, digamos. Ahí se empezaba a complicar. Así fue como desde la compañía empezamos a hacer consultas a las colegas, abriendo un poco el juego, viendo a ver si alguna tenía algún antecedente similar, y dimos con una carpeta puntualmente que iba a ser fundamental también para destrabar, en donde existía un lesionado que era Hugo, y se daban las mismas particularidades. Además de esto, iba a ser importante también porque íbamos a encontrar en esa misma carpeta como conductor y asegurado en el hecho, ¿no?, a quien sería el mismo abogado que nos venía reclamando en las carpetas que veníamos viendo. Así es como avanzamos y logramos entrevistar finalmente a Hugo. Hugo, luego de quebrarse, nos comienza a redactar lo que sería la metodología, lo que serían los participantes, lo que sería el funcionamiento propio de la misma organización y los papeles que cada uno cumplía. Hugo además, además de ser importante por esto, nos permitió de cierta manera documentar, no teníamos ya un testimonio nada más de un vecino, que ya pasábamos a tener lo que sería algo documentado por escrito, digamos que lo podríamos llegar a hacer valer en una instancia judicial, ¿no? Avanzamos con las entrevistas, con este panorama por demás positivo, y dimos con un nuevo tercero, a quien se lo logra ubicar en un basural. Los vecinos, al ser consultados, nos dijeron que podíamos ubicarlo aquí donde fue el estudio, y lo consiguió su testimonio. Luego de quebrarse y reconocer también la maniobra, nos da la misma metodología que Hugo, nos da los mismos participantes, pero nos da un dato más importante también, que era el caso de otro fracturado. El señor Boga lo denominamos el novelado. Boga era juntos cartoneaban, y esto era cierto porque, bueno, lo teníamos como efectivamente el reclamo, incluso lo teníamos al doctor T como abogado reclamante, y también había un conductor que era un miembro de la banda que vendría a ser el fracturador. También Ramón habla sobre una connivencia policial, pero esta connivencia policial luego no fue demostrada a nivel judicial. Bien, acá hago un paréntesis respecto a los testimonios. Seguramente ustedes se pregunten cómo era la metodología. Era simple pero compleja a la vez. Obviamente estas personas hacen su testimonio tanto en la parte investigativa como en la penal. Realmente los testimonios son muy crueles.
relatan de que una vez aceptado el trato de por 2.000 pesos dejarse fracturar, digamos, provocarse la lesión, eran trasladados a la casa de quien sería el fracturador. El fracturador los apoyaba en el suelo, le aplicaba una inyección de anestesia. Esta vez no daba efecto y por ahí le tenían que practicar una segunda o incluso algunos unas cuartas. Incluso por la adrenalina del momento tampoco por ahí hacía efecto esa anestesia y sentían todo el dolor del golpe. Los ponían en el suelo, una vez anestesiados lógicamente, los ponían sobre 2 maderitas que estaban amuradas en el suelo, ponían su brazo arriba y luego con un palo envuelto en goma le provocaban la lesión. Una vez provocado esto, los trasladaban al lugar del hecho. En el lugar del hecho iba, el cual había sido claramente planificado, iban a llamar a quien sería, los tiraban en el suelo, les daban la recomendación de hacerse el inconsciente ante la llegada de la policía, les tiraban líquido rojo que simularía la sangre, le rompían su ropa, le tiraban una bicicleta al lado que sería el vehículo del tercero, y bueno, el asegurado que ya estaba esperando y de donde saldría el dinero luego, lo que hacía era llamar a la policía y a la ambulancia, los cuales al venir se encontraban con todo ese panorama. A partir de allí los llevaban al hospital y finalmente cuando salían los enteraba quien tenía su otro rol, que era el proveedor, quien les aportaba dinero para irse en remis, y los más beneficiados, y otros directamente se iban en micro. Incluso les dan un celular para que mantengan el contacto y demás. Finalizado esto, una vez que firmaban el poder hacia el abogado para darles los derechos, eran amenazados de muerte, luego de darles solo 400 pesos, y allí finalizaba lo que sería el contrato. Bueno, para avanzar porque ya me pasé. Acá se abrió un nuevo desafío que era sustentar lo que vendría a ser el trabajo de campo en una denuncia penal, para lo cual la compañía realiza una estrategia que fue directamente presentar a los fracturados no como parte del delito, sino como víctimas de esta situación, no solo porque esto era una realidad, sino porque lo necesitamos como estrategia, ya que para que la condena avance y logremos el objetivo final, era necesario que los mismos sean considerados no imputados, porque obviamente pueden negarse a declarar o directamente no decir la verdad, sino que necesitamos que su testimonio sea como testigos, ya que ellos tienen el derecho ahí sí de decir la verdad bajo penalidad de prisión. Allí fue como luego de toda una batalla procesal que duró 2 años, yo lo explico en un minuto la pasada, pero duró 2 años, se logró este cambio de carátula y finalmente allí la causa penal avanzó y se logra a través de este avance y la investigación penal lógica, en donde también participamos en esa investigación judicial. Incluso la compañía pone 5 autos de su propiedad para la constatación de los domicilios de la banda. Y bueno, finalmente logramos el objetivo esperado por todos, que fue las condenas. Unas en juicio abreviado, el fracturador 3 años y 9 meses, el reclutador 3 años nomás, y condenas en juicio oral, apeladas y ratificadas por Cámara, que fueron 5 años y 8 meses para el doctor T, y 6 años de inhabilitación de su matrícula, para el proveedor 2 años de prisión en suspenso. Fue importante y fue levantado incluso en los medios periodísticos, porque era la primera vez en la cual un abogado era condenado por una estafa al seguro. Esto fue importante también a nivel interno, y bueno, finalmente de esta manera cierro lo que sería la presentación. Para nosotros fue fundamental. Espero haber logrado transmitirle en estos 10 minutos lo que era mi intención realizar, no solo la importancia de los recursos invertidos por la compañía, sino más bien de que bueno, la parte económica y lo que era el ahorro, el que todos diarios llamamos ahorro, pasó a un segundo plano y lo importante era lograr que se desbarate la banda. Muchas gracias. Ahora, el representante de Bolivia, Fernando Añez Paz, presenta Lo que el viento se robó. Buenas tardes a todos, buenas tardes a jurado. El nombre de mi presentación, Lo que el viento se robó, es por un hecho que pasó en mi país, en mi ciudad, sobre una denuncia de una asegurada que primeramente denuncia como un robo de vehículo. Ella, como nosotros en la compañía tenemos un call center que es para reportar siniestros, ella lo que hace primeramente
en la noche que tuvo un acontecimiento, reporta su siniestro como si se le hubiera robado su vehículo. Al reportar al call center, el call center le indica todo el procedimiento que tiene que seguir, hacer la denuncia ante las autoridades competentes, ¿no?, de dicho siniestro. Y ella al día siguiente se presenta a la compañía para poder formalizar ese siniestro. Entonces en ese momento mi persona la atiende, recaba toda la información, le hace llenar un formulario como es correspondiente allá, y se le solicita la denuncia que se le había encomendado un día anterior. Entonces ella manifiesta de que no la realizó porque estaba nerviosa, por estar en shock. Entonces se le indica que por favor vuelva con la denuncia, ya que ella había ido en la mañana. Al ver a la señora un poco nerviosa, se me entra la curiosidad, ¿no?, porque ella me indicaba que era un choque, que era un robo, y que no tenía la intención, o sea, como se encontraba nerviosa no pudo hacer la denuncia. Entonces en la tarde ella regresa a la compañía con una carta justificando los motivos de que no pudo hacer la denuncia. Entonces yo le pido a ella que por favor me podría enviar por WhatsApp las fotografías del hecho. ¿Por qué le pido esa fotografía del hecho? Porque ella ya manifestando en su carta indica que el vehículo no había sido robado, sino había sido sustraído por un familiar, y que había tenido un siniestro y que lo había dejado tirado en la calle después de haber pasado ese siniestro. Entonces le pido a ella que me pase la fotografía, y en las fotografías como pueden observar son daños de magnitud. En una de ellas puedo yo notar de que en el parabrisas hay un nombre de un oficial. Entonces yo le indico a la señora que se la recibo su carta justificando y que analizaríamos el caso. Entonces le indico a mi jefe inmediato si me permite hacer esas investigaciones. Entonces, para poder descubrir efectivamente si su sobrino había sido el que ocasionó el daño. Entonces lo que hago yo, me dirijo al tránsito a recabar más información. Una vez llegando al tránsito le doy el número de placa y le doy un parámetro de fecha para que el oficial busque si hay un siniestro. Entonces él me indica que sí hay un siniestro y que ese siniestro se intervino otro vehículo, había lesionado y había fuga. Pero ese siniestro lo había pasado ya a la parte de fiscalía por lo lesionado. Entonces, en ese momento me dirijo a la fiscalía como compañía y solicito esa documentación que me la pueda facilitar. Ellos me dan una copia de ese legajo y ahí puedo evidenciar que el que conducía el vehículo era la misma cliente en estado de ebriedad y se había dado a la fuga tras que hubo el siniestro con otro vehículo. Aparte de eso, también pude evidenciar que había pasado el 16 de mayo y ella lo estaba presentando su siniestro el 24 de mayo, o sea, pasado varios días. Pero ¿por qué lo presentó pasado varios días? Porque ella ya había llegado a un arreglo con la otra parte, ya había arreglado con la otra parte, había sacado ambos vehículos. Entonces lo que ella quería hacer era presentar un siniestro el cual no era el correcto. Entonces, ¿qué se hizo? Con toda esa documentación ya se le envió una carta de rechazo a la clienta indicándole cuáles eran los motivos que la compañía estaba rechazando el caso, que en varios de ellos sería la inmediatez, que no hubo, la fuga y llegar a un arreglo con la otra parte, ya que en nuestras pólizas esos tres artículos nos contempla para que nosotros podamos realizar un rechazo. Ahora, al haber rechazado ese caso a la señora, en nuestras pólizas queda anulada, y aparte que la clienta pierde
todo derecho de pedir su devolución de prima. Bueno, eso es todo porque ya se me fue lo siguiente. Ahora es el turno del representante de Chile, Eduardo Lanfranco. Presenta El Pozo Sin Fondo. Buenas tardes. Antes de explicarles nuestro caso, quisiera dar algunos agradecimientos, principalmente a la organización. Muchas gracias a CESPI nuevamente por hacer esta instancia que en Chile no existe. Es la única que hay. Creo que a varios participantes nos debe pasar lo mismo, que si no fuera por este tipo de actividades no tendríamos la forma de compartir y conocer lo que estamos haciendo en forma conjunta en beneficio del control de fraude. Así que muchas gracias a todos por esta nueva instancia. Agradezco también a Javier Río, quien me acompaña, liquidador de pérdidas totales de la compañía, que nos permitió detectar este caso y trabajar conjuntamente en él. Les voy a contar de qué se trata. Bueno, obviamente un caso de siniestro vehicular asociado a... me solté una, bueno, da lo mismo, asociada a la cobertura de robo, una póliza que partió la vigencia en diciembre, el 24 de diciembre del 2015, por un año de vigencia. Y extrañamente esta póliza tuvo un siniestro 17 días después, 17 y 18 días después. Estamos hablando de un auto cercano a los $18.000 de valor comercial, son como 10,5 millones de pesos en Chile. Y una de las primeras gestiones que hicimos, me voy a tener que volver, declaró que dejó el vehículo estacionado y cuando volví ya no estaba, y que esto había ocurrido en el transcurso de la tarde, siendo esta la primera alerta de fraude porque indicó como parte del relato que había estado 3 horas en la casa de la suegra. Pero más aparte, una de las primeras cosas que nos alertó en este caso fue la cercanía del inicio de vigencia respecto a la fecha de siniestro, siendo esta una de las primeras alertas que nosotros tenemos definidas. Fuimos al lugar de los hechos a revisar un poco las condiciones asociadas, detectando que era un barrio residencial fuera de un departamento. Efectivamente coincidía con la condición declarada, pero ya teníamos este antecedente de inicio de vigencia cercanos a la fecha de un robo total. Revisando antecedentes del caso, nos dimos cuenta también de otros hechos que son interesantes. Bueno, ya les comentaba, el inicio de vigencia. Al ver los antecedentes de historia de siniestros de este vehículo, nos dimos cuenta que había tenido otra pérdida total previa. Pérdida total que había sido rematada como parte de un proceso que existe en Chile que creo que está cubierto hoy día en la realidad de Argentina, pero es una falencia que tenemos que reconocer como mercado. Los autos en las compañías de seguros se rematan cuando están en condiciones de pérdidas totales que no dan de baja la placa, por decirlo así, que no son chatarra. Y eso permite que puedan ser restaurados y vueltos a poner en circulación. Bueno, en este caso fue justamente lo que buscamos, ver cómo se había restaurado el estado de conservación del vehículo original y pedimos los antecedentes, no habiendo datos. Revisamos por tanto antecedentes de la inspección nuestra, revisamos antecedentes con otras compañías de la inspección anterior y detectamos que habían ciertas diferencias que volvían a ser alerta número 2 y alerta número 3. Ya teníamos 3 alertas de riesgo de fraude en este caso. Sigamos. Nos dimos cuenta al revisar las figuras asociadas, tanto en nuestra póliza como en la anterior, que tenían relación con compra de vehículos en estas casas de remate, que vuelvo a reiterar, nosotros mismos como mercado asegurador fomentamos, haciendo una declaración de dolor, creo yo, para efectos del tema de fraude. ¿Lo embarré? Perdón, ahí sí. El auto, por su antigüedad, que era un auto bastante reciente, traía una condición de inmovilizador de fábrica, lo cual volvía a contradecir la posibilidad de que este fuera un robo. Tendría que haber sido robado con las llaves originales, siendo algo distinto a lo que estaba declarando. Ya a esta altura no queda ni una duda, este caso no es fraude. Al hacer cruce de información entre los asegurados, nos confirmamos que existían más de una transacción de compra-venta de vehículos en el registro de vehículos motorizados en Chile. O sea, estas personas también se conocían entre el anterior dueño del auto y el actual, pero decían no haber antecedentes. Bueno, a la izquierda lo que ven acá son las fotos del auto que se había vendido rematado con un volcamiento y un estado de conservación bastante malo. A la derecha, mágicamente, el auto que 2 meses después fue inspeccionado en nuestra compañía. Yo todavía estoy tratando de ubicar al que lo arregló, porque no sé cómo lo pudo haber hecho. Claramente no era el vehículo, claramente esto fue una alteración de las placas, le pusieron las patentes que no correspondían. Se ven diferencias en las llantas entre la versión anterior y la actual, se ven ciertas diferencias a nivel de indicador del tablero del vehículo. Pero eso no es todo.
quisimos ir un poco más allá en este caso, que hasta ahora suena como caso interesante. Me estoy quedando sin tiempo, pero como les indicaba, estas son las alertas principales que vimos, pero a través del peritaje que generó una empresa externa que nos apoya y nos da servicios, al igual que acá existe y en otros países, pedimos información si nos podían contactar con entidades policiales que manejaran el control de las redes de los crímenes organizados en Chile. Y favorablemente existe el OS9 de Carabineros, que es una entidad que se dedica a investigar crimen organizado en drogas, crimen organizado en estafas, en fraude, y en este caso, en el tema de fraude vehicular, ellos no tenían mucho conocimiento. Entonces, pedimos ayuda a través de ellos, porque había un ex funcionario que se dedicaba a hacer peritajes y pudimos llegar a contactarlos. Perdón. Bueno, brevemente, para resumir lo que hicimos, esta es la relación a la izquierda de nuestro asegurado versus la persona que le había vendido los autos. Resulta que a través de investigaciones del equipo policial, con quienes nos sentamos en la mesa, en varias reuniones a revisar cómo funciona el tema de los seguros y explicarles, pudimos empezar a investigar un poco las otras compraventas. Y resulta que quien le había comprado el auto anterior tenía compras cruzadas con nuestro asegurado, que tenían 10 denuncias de robo por portonazo en Chile. Eso quiere decir que la estadística de robos en Chile está siendo impactada por el fraude. Y aquel fraude en realidad se entiende como personas que habían sido violentadas por un robo, y no es cierto. Son personas que habían tenido 10 autos comprados en casas de remate, que lo estaban haciendo pasar como delitos de robo, y no eran inocentes, sino que estaban usando el parte policial como un argumento para ir a cobrar otro auto a las compañías de seguro. Mediante esto conseguimos aumentar nuestra gestión más allá y incorporar con esta área de lucha contra el delito organizado conocimiento mutuo entre los procesos de liquidación de seguros y la gestión policial. Podemos hacer que ellos conozcan esta forma de trabajo y ahora diferencian su análisis frente a un ciudadano que es declarado asaltado. Verifican si hay gramantes previos y si es asaltado cambian su forma de gestión, porque lo analizan ya no como simple caso, sino que como caso asociado a un posible fraude. Y obviamente finalmente presentamos en conjunto a la Asociación de Aseguradores el caso a las otras compañías involucradas y generamos una querella conjunta. Espero que con esto podamos seguir avanzando y aportar a través de esto también no solo a nuestra gestión, sino que a toda nuestra sociedad. Muchas gracias y disculpen por haberme pasado. Hola, sí. Buenas tardes. Primero ante todo, muchísimas gracias por su exposición. Mire, a esta altura de la 9ª edición de este concurso, saben todos que a nosotros nos preocupa terriblemente el aseguramiento de siniestros y no de riesgos. Y del material que nos mandaron para revisar con anterioridad a este encuentro, advertimos una particularidad que tiene que ver con las instancias de la inspección previa. Porque, por un lado, pareciera como que en determinado momento del relato ustedes están hablando de un inspector que aparentemente o se colige sería desleal, por lo menos al menos es lo que niega, pero por otro lado también están hablando de una empresa. ¿Ustedes tercerizan esta inspección? Efectivamente, este caso, al igual que el 60% de los vehículos asegurados en Chile, se comercializó a través de una empresa de retail que usa empresas externas de inspección de riesgo, y teníamos serias dudas de que había concomitancia con el inspector, pero llevamos al personal policial a que ellos le hicieran el careo y le tomaron una declaración directa, tras la cual no hubo forma de concluir la existencia del ilícito. Él mantuvo su postura de que no había concomitancia, de que no conocía al asegurado, etcétera, etcétera. Entonces ellos no pudieron confirmar. Personalmente creo que no hubieron los antecedentes para poder demostrarlo, pero que efectivamente debió existir relación entre el inspector de esa empresa y el asegurado ilícito.
Para eso lo que estamos haciendo a través de los procesos relacionados al sponsor, que es el intermediario de retail, escalando con ellos estos casos para darles conocimiento de lo que esto implica y el impacto en el margen de su producto y en su capacidad de venta de precios competitivos, porque el impacto finalmente va en siniestralidad y área técnica lo corrige en margen. O sea, pólizas más caras es la forma en que esto se refleja. Eso, no sé si hay alguna otra cosa. Muchas gracias. Y ahora sí llega el turno del representante de Colombia, Lina María Chacón Cancino, que presenta Rápido y Mentiroso. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Luis Carlos Pérez, no soy Lina María Chacón, por supuesto. Ya no puedo asistir en esta ocasión. Primero que todo, un agradecimiento rápido para CESBI Argentina por habernos invitado a este evento. Pues para mi país es un orgullo estar participando en un evento de esta talla. Teniendo en cuenta la premura del tiempo, pues les cuento rápido. Nosotros venimos de INIF, que es el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude, ¿sí? Un instituto creado por 4 compañías aseguradoras a quienes administramos las investigaciones y somos su área antifraude, ¿sí? Yo me encargo de toda la operación del instituto. Sigamos, por favor. No puedo aquí instante. Sí, bueno. Este caso es importante para nosotros porque actualmente Colombia está implementando unas nuevas herramientas para la detección de fraude, está desarrollando herramientas tecnológicas y otro tipo de estrategias, teniendo en cuenta que el fraude ha venido migrando y ya las organizaciones criminales también han profesionalizado su manera de defraudar. Entonces, para este caso utilizamos 2 técnicas importantes, que una es la georreferenciación de personas o de siniestros a través del análisis de sábanas de llamadas, y el segundo es una entrevista especializada que la hace un psicólogo forense, en la que se busca, primero que todo, evaluar la credibilidad de un testimonio, y segundo, a través de técnicas psicológicas, lograr que el defraudador confiese ese fraude y la no ocurrencia del siniestro. Esto fue un caso denunciado de un accidente de una moto el 10 de agosto de 2016, una moto de alto cilindraje de Yamaha R1, sí, entre las 4 y las 5 de la mañana en un municipio de un departamento del norte de Colombia. La motocicleta era una evidente pérdida total, sí, con un valor asegurado de 58 millones de pesos, más o menos $20.000, para que ustedes calculen, sí. Y lo particular fue que este siniestro, el asegurado dice que se salió en una curva, no pudo hacer la curva, y siniestró la motocicleta, no llamó a asistencia, sino que llamó a un amigo de él para que lo recogiera en una grúa. ¿Qué vimos interesante en este caso? Obviamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos no nos coincidían, ¿sí? Mecánica de la colisión no nos coincidían. Encontramos en la motocicleta algunas modificaciones que nos hacían pensar que la motocicleta tal vez estaba participando en algún tipo de competencias, pero teníamos que atar toda esa información, ¿sí?, a hechos reales, a pruebas que nos permitieran sustentar ya fuera una carta de objeción o buscar el desistimiento por parte del asegurado. Esta es la herramienta de georreferenciación, ¿sí? Cuando hicimos el análisis de la sábana de llamadas del celular del asegurado, lo pudimos ubicar en la ciudad de Bogotá, en el autódromo de Tocancipá, ¿sí? Cuando él nos decía que el accidente había ocurrido en otro municipio y dista más o menos a 198 kilómetros en línea recta, como pueden ver en los 2 puntos, ¿sí? Ya teníamos claridad de que el siniestro no había ocurrido en el lugar y en la fecha donde el asegurado lo estaba diciendo. Entonces ahora sí tenemos que atar a ver qué sucedió en realidad. Teníamos una posición en el autódromo, pero teníamos que materializar eso. ¿Qué hicimos en la investigación? Primero, inicialmente hicimos una consulta a varias federaciones de motociclismo, pero ninguna nos pudo certificar que efectivamente el asegurado había participado en algún tipo de carrera. Y en primer lugar es porque las motocicletas de carreras no llevan una placa, no llevan una matrícula, ¿sí?, sino que en el autódromo se identifican por el número que les dan para las carreras, ¿sí? Luego inspeccionamos la motocicleta tenía algunas modificaciones, tenía un combustible con un alto octanaje, las ruedas estaban en una goma especial que sirve para correr en pista, ¿sí?
y pues el relato del asegurado fue completamente incoherente, ¿sí? Los daños, como les decía, no coincidían con ninguna mecánica de la colisión y los golpes pues, no tenían una secuencia lógica de lo que había sucedido. Este señor había modificado, pues en mi país se llama el carenaje de la moto, que son como las partes plásticas, ¿sí? Incluso él decía que estaba rodando a la madrugada y la motocicleta no tenía luces, sino que tenía un carenaje tapado, entonces todo eso nos llevaba a entender que estaba ocurriendo en un motor. ¿Qué encontramos en la georreferenciación? Como les decía, se analizaron sábanas de llamadas. Cuando usted hace una llamada, se conecta a una antena, ¿sí? Y esa antena tiene una cobertura en ciudad de más o menos 400 metros a la redonda. Es decir, que si usted se conecta a esa antena, pues no podía haberse salido de ese rango, no nos podía dar la conexión que tenía el asegurado con 190 kilómetros más lejos, ¿sí? Finalmente, cuando ya pudimos establecer que el asegurado no estaba en el lugar del accidente, sino en el autódromo, le preguntamos nuevamente a las federaciones si en las pruebas o en las clasificaciones del autódromo se había accidentado alguna persona, y aquí sí no nos dieron esa información, pero sí nos dijeron que había participado la persona que preguntábamos en una válida del 5, 6 y 7 de agosto de 2016. ¿Sí? Cuando ya teníamos esa información, tuvimos que mandar a nuestro psicólogo forense porque, pues, digamos que el análisis de sábanas de llamadas, a pesar de que se hace con participación de autoridades, no es aún una prueba contundente que nos permita llevar a una objeción y luego sustentarla en un juicio, porque la persona podría decir que ese día no estaba aportando el celular que se había analizado. De esa forma, pues, al encontrar al descubrir todas esas fallas, mandamos al psicólogo forense y él logró que el asegurado confesara, ¿sí? Que efectivamente había estado haciendo las clasificaciones en una válida, ¿sí? Que ahí perdió el control de la motocicleta, se cayó, y en el mismo autódromo le sugirieron a esta persona que reclamara ante la compañía aseguradora como si hubiera estado en un accidente de tránsito mientras circulaba de una manera normal, ¿sí? Finalmente, pues las pruebas que llevamos son la declaración del asegurado, todas las inspecciones que se hicieron, algún fotográfico, las respuestas que nos dieron las confederaciones de motociclistas, y pues el informe de georreferenciación para poder llevar ese desistimiento. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por su presentación. Nosotros tuvimos oportunidad de analizar el material que nos mandaron por escrito con anterioridad a la realización de este encuentro, y mientras repasábamos el caso advertimos una particularidad. Para nosotros la información que surge de la carátula o resumen del caso, ustedes consignan que la fecha de siniestro fue el 10 del 8 del 16 y la fecha de la denuncia fue el 10 del 8 del 16. En tanto, en instancias en que empieza el relato novelado, ustedes dicen que durante septiembre del 16 la compañía recibió una reclamación del asegurado. Queremos saber si esto se debió a un error material de tipeo o no es así, y si eventualmente ha tenido alguna significación en cuanto al indicio o alguna situación en el análisis del caso. De acuerdo, la fecha que la persona reporta como fecha de ocurrencia del siniestro es en agosto, ¿sí? Y el caso es avisado a la compañía casi un mes después, en septiembre. Es así, eso fue uno de los indicadores de fraude que también se tuvieron en cuenta y pues que llamaron la atención para precisamente profundizar en el análisis de la investigación. Está bien, muchísimas gracias. Gracias. Ahora le toca a Uruguay, representando a Paraguay, perdón, Juan Marcelo López Domínguez, presenta El Intento. Buenas tardes. El titulado es El Intento, representando a Paraguay. Bueno, presenta la denuncia de siniestro, el cliente diciendo que ocurrió un domingo a las 6 de la mañana. Dice que el tercero cruza luz roja en una intercepción, esto es en Asunción. Él circula por una calle principal que se llama Mariscal López, y el tercero por una transversal. El tercero pasa luz roja, impacta contra el vehículo asegurado. Increíblemente el tercero se da a la fuga, y como respaldo el cliente viene munido del parte policial. Obviamente con lo que él
sostiene que el evento se dio así. Por supuesto, lo que primero nos llama la atención es la fecha, la hora de la ocurrencia, domingo a las 6 de la mañana, es lo que él dice. Un joven de 23 no va a misa por lo general en ese horario. Quedamos sujetos también a la inspección del vehículo para determinar la magnitud de los daños. En definitiva, como verán, es un vehículo de alta gama ya para nosotros. Y bueno, prácticamente es una pérdida total, por lo cual nuestro perito nos alerta de que con esta magnitud de daños, el tercero, sea una camioneta, no pudo haberse dado la fuga. O sea, el tercero sufrió un impacto frontal, por lo tanto mínimamente el radiador de agua tuvo que haber tenido alguna pérdida, lo cual le iba a imposibilitar poder huir muy lejos, si es que fue así. Bueno, analizando ya estos indicios, nosotros nos dimos ya a la investigación. Primero nos constituimos a la comisaría a ver si realmente existe o no algún otro parte policial, porque lamentablemente la corrupción en las comisarías impera. Cuando nos vamos, obviamente encontramos que está bloqueado, no nos dan mayor información sobre este evento. Es más, nos dicen que el documento que nos presenta el cliente es el único que hay relacionado a ese accidente de tránsito. No queda otra cosa más que constituirnos al lugar. Nos vamos ahí en la esquina de Mariscal López y Legión Civil Extranjera. Lamentablemente las cámaras 911 no funcionan. La Policía Nacional tiene como 70 cámaras en toda Asunción y solo funciona 40. Así que le benefició en este caso al asegurado que no funcione la cámara. Como podrán ver, hay un banco de plaza ahí en la zona que pudimos ver que tiene una cámara de vigilancia, pero a una distancia importante de vista a la intercepción. Tras intentos con la gente del banco, notas para explicarles cuál era la situación que teníamos, que queríamos tener acceso a las imágenes de la cámara, finalmente nos accedieron, pero solo a poder ver la imagen, no grabar. Enviamos, ese fue nuestro perito, verificó, sí constata que hubo un accidente en el lugar a las 4 de la madrugada, pero no es muy nítida la imagen, o sea, no se ve muy bien si es nuestro cliente el que realmente estaba involucrado en ese accidente. Pero ahí muy importante, nuestro perito visualiza que el guardia de seguridad que estaba en el banco se traslada hasta la bocacalle del banco y él ve que el guardia de seguridad se acerca al lugar, entonces me hace ese comentario. Y a partir de ahí empezamos a investigar la empresa de seguridad, hablamos con la empresa de seguridad, quién era el guardia que estaba de turno, hasta que nos accedieron, nos permitieron el acceso al guardia, quien nos facilitó las imágenes del accidente, como podrán ver aquí, nuestro vehículo, el gris, el C230, que circulaba por Mariscal López, y el tercero, un CLA 2014. Bueno, con lo que nos provee el testigo, nosotros nos trasladamos a la comisaría, porque ya no pueden decir que no tienen antecedentes de ese accidente, porque tenemos fotos, tenemos que intervinieron. Finalmente accedemos al parte policial original y en el parte obra de que fueron sometidos a la prueba de alcohol ambos conductores, tanto el asegurado como el tercero. No solo eso, sino que la policía también dio intervención a la fiscalía, donde se da apertura a la causa penal bajo la carátula exposición a peligro del tránsito terrestre. Bueno, con todas esas pruebas, nosotros lo que hacemos es, por supuesto, el cliente empleó pruebas falsas al momento de presentar su denuncia de siniestro y con el fin de lograr acreditarse la cobertura. Nosotros declinamos la atención del siniestro en base a estas cláusulas que están en concordancia con el Código Civil y procedimos en dar de baja la reclamación. Le damos el título del intento porque cuando fuimos a llevar la notificación a la casa, nos recibe el padre porque el muchacho no estaba, y el padre le hace un comentario al ujier cuando recibe el texto, lee el texto, le dice: y eso que yo le avisé a mi hijo,
y él me dijo, voy a hacer el intento. De ahí, increíble, de ahí el padre, no tenemos forma de grabar ni nada, pero eso fue lo que nos dijo nuestro mensajero. Bueno, a partir de ahí nosotros tomamos medidas, vimos medidas correctivas. Realmente, como se estuvo hablando aquí, siempre vamos detrás de la liebre, pero por lo menos tratar de que no gane tanta distancia, tratar de estar lo más rápido posible en el lugar. Vemos con que la interasistencia pueda, al momento de solicitar la grúa al cliente, o sobre todo cuando le dice la inmovilidad a consecuencia de un accidente de tránsito, pueda intervenir ya un perito accidentológico en el momento. Eso principalmente es para evitar que se pueda amañar las pruebas, que la policía pueda falsear los datos y el cliente al final pueda salir con su objetivo, que es meter el fraude en el seguro. Bueno, y es así el caso que presentamos y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación. Tenemos un par de dudas. Sí. Primero, ante todo, ¿cuál es el límite de alcoholemia que las normas de tránsito permiten? ¿O hay una norma que dice cero alcohol en el país? Sí, en la Fiscalía es cero tolerancia. Cero tolerancia. Lastimosamente que en estos casos solamente se aplica una multa y trabajo social, o trabajo en obra social, nada más. O sea que la compañía no podía entrar ahí porque la Fiscalía blinda eso porque no es parte en la causa. O sea, lamentablemente lo máximo que podemos tener es elemento de prueba para poder inclinar la atención. No podemos ir más que eso. Comprendo. Entonces también viene a cuento la segunda pregunta, porque evidentemente acá la Fiscalía ha tenido un rol muy particular en orden a alertar. El ingenio de la Fiscalía fue. La pregunta es, ¿la intervención de la Fiscalía es por algún delito relativo a la conducción de alcohol? ¿Tienen algún tipo penal que tenga previsto que el delito se comete en instancias en que una persona se detecta que ha conducido con alcohol, o es una contravención? Es una contravención. Lamentablemente es así. Lamentablemente. Se Una falta. Se aplica la multa como de acción social, nada más, una obra social. No está haciendo más que eso. Por eso es muy fácil que los conductores muchas veces al momento incluso de hacerse la prueba en las barreras logren fulminar la policía. Ya, es decir, la única chance que se dé intervención a la Fiscalía. Gracias. Ahora damos el lugar a Uruguay. Álvaro Trujillo presenta Conociendo a los clientes. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a CESBI por la invitación y por la premiación de este caso. Para ser lo más breve posible, bueno, del título ya se habló bastante en el día de hoy, la importancia de conocer a los clientes, sobre todo la etapa de suscripción. No en este caso, que bueno, lo fuimos conociendo a medida que fueron avanzando los casos en una trama, donde empezamos con un cliente personal y bueno, nos fuimos... ¿Cómo? Bien. Y bueno, nos fuimos enterando de que esto era una empresa, no del todo formal, y que era una organización que, entre otras cosas, que se dedicaba a defraudarnos. La modalidad consistió en cobrar indemnizaciones por caída total, la mayoría de ellas fraudadas, haber hecho reticencia a la hora de declarar cuando contrató, y haciendo falsas declaraciones al momento de presentar el reclamo. Bueno, también abusó de forma que no era, yo puse de forma abusiva, usó servicios que da el cliente, que damos al cliente en beneficio propio, y finalmente es posible que estén involucrados en lavado de activos. Voy a ir directamente estos son los vehículos utilizados en los casos 3 y 4. Antes tuve 2 casos previos, en los cuales indemnicé primero al padre y luego al hijo,
con unos vehículos iguales al vehículo del caso 13, de esos sedanes blancos. En ambos casos, padre e hijo, con un mes de diferencia, tuvieron siniestros de destrucción total y quisieron cobrar conservando el resto y cobrando la indemnización por la diferencia. Eso llamó la atención. Me llamó la atención a mí, los recordé, se hicieron recordables porque el apellido de ellos es el de un profesor emérito de la facultad y bueno, es como que era un apellido recordable. Dos casos seguidos de esta naturaleza, obviamente, por lo menos se me hicieron recordables, o sea, me hicieron algún ruido. Nada más que para contextualizar, Sura Seguros Uruguay es una de las principales compañías de seguro del mercado, pero de acuerdo a la naturaleza del mercado uruguayo somos 100 personas trabajando en la compañía y en muchas posiciones caen sobre cabeza única, ¿no? En este caso, hace 2 años que la persona que se encarga de indemnizar por riesgo total soy yo. Entonces, bueno, al pasar todos los casos por mis manos, la repetición se me hace reconocible. Perdón. En el tercer caso es donde se hace el quiebre, porque ahí cuando veo de nuevo mismo apellido, mismo vehículo, en fin, me pregunto qué es esto, veo que el conductor es una persona joven que chocó de madrugada, víspera de un feriado, en una zona balnearia, y asumí como el colega de Paraguay que no estaba yendo a misa. Aparte se había golpeado contra una palmera, o sea que todo indicaba que era un caso de espirometría, no se había hecho ninguna investigación, entonces la solicité antes de que el cliente, que acá ya lo conocía por las 2 veces anteriores, o sea, es una persona que se apersonaba y quería enseguida ya empezar a negociar y empezar a avanzar con la liquidación del siniestro. Entonces prontamente me pasaron la información de que efectivamente al otro día ya tenía el informe de que había sido un caso de alcoholemia. También habíamos visto en las alertas que tomó el fiscal que el cliente, el fiscal ya lo conocía de otras denuncias, ya había tomado nota de que era una persona conocida. Bueno, entonces el investigador me informa que efectivamente era un caso de alcoholemia y que ya habían hablado con el cliente y el cliente había firmado un desistimiento. Por lo cual, bueno, nada más lo informa a la gente legales, en fin. Se decide que vamos a anular la póliza del cliente y, bueno, para mí el caso estaba cerrado. De todas formas quise ver y veo que quiénes eran los clientes, por qué tenían tanto vehículo. Tanto padre como hijo tenían un buen número de vehículos de esos 2 tipos, asegurados todos con pólizas personales. Y parecían claramente ser vehículos de una flota, de una empresa. No encontraba la ventaja de que alguien tuviera vehículos de empresa de forma personal. De modo que, bueno, a la semana más o menos me informan que realmente, o sea, revemos el caso porque me preguntan exactamente qué es lo que aconteció y por el desistimiento del cliente nos informan que había prestado el vehículo a una persona de su conocimiento y que el hijo de esta persona se lo había optado y lo había chocado en esas condiciones. Entonces la decisión de la compañía es que, bueno, no era el cliente que estaba alcoholizado, no había mentido respecto a quién conducía, el cliente de todas formas era una víctima en este caso de la responsabilidad de un tercero que había procedido bien, que había desistido del siniestro y por lo tanto íbamos a continuar trabajando con él. Él era una víctima más en este caso de un tercero irresponsable. Y así pasaron un par de meses hasta que volvieron con el caso número 4, donde ahí ese utilitario aparece el cliente en la compañía y me informa que un empleado de él chocó con un caballo suelto en un balneario lejano y que la camioneta es esa que tiene esos daños. Ya me traía un parte policial y una prueba de alcoholemia negativa. Me la entrega así, entonces creo que se adelantó un poquito y se hizo más sospechoso. Viendo el vehículo no parece ser, el daño ahí parece más contra un objeto fijo, o sea, y bueno, pero realmente el parte era real, la prueba había existido. Incluso en la investigación, aparentemente la policía decía que había constatado
fallecimiento del equino. De modo que tuvimos que pagarlo y yo le propuse, en vez de una indemnización en efectivo, de acuerdo a la póliza que tiene, podía reponerle el vehículo. Entonces, en esa ocasión, el cliente me dice que no lo quiere, que prefiere el dinero. Yo le digo que prefiero reponer el vehículo, que para mí es más conveniente. Me dice que no le interesa ese tipo de vehículo, le digo que consiga otro. Entonces, bueno, ahí se interesa y vuelve de tarde a querer que le compre un vehículo que vale 2,5 veces el valor de este. Y él se ofrecía a darme ese dinero para que yo hiciera la compra. Bueno, entonces ahí rechacé de plano la oferta y lo indemnizamos por el valor del vehículo y empezamos a delinear una línea de investigación para ver exactamente qué era lo que estaba pasando en este caso. Le derivamos esto a una investigadora que, bueno, vio todos los casos, empezó a llamar a los conductores, la mayoría afirmaban ser empleados del señor, pero bueno, al final se encontró algunos que dijeron que eran que alquilaban los vehículos. Y bueno, en realidad lo que tenía el señor era una alquiladora, no era formal, o sea, lo hacía sin ningún tipo de garantía. Lo único que pedía era una constancia de domicilio a las personas y les cobraba en efectivo en el acto. Y les aseguraba que bueno, los vehículos si tenían un problema, que lo denunciaran, que dieran sus datos, porque los vehículos estaban asegurados. Y de esa forma, digamos, tuvieron una serie de vehículos que fuimos reparando y varias pérdidas totales que siguieron algunas más, digamos, mientras fuimos haciendo esa investigación. Tuvimos otro caso más que tuvimos que indemnizar, también todos en zonas donde no hay, o sea, sin terceros, en zonas donde no hay circulación de vehículos prácticamente, por lo que, bueno, llegado el momento cuando descubrimos que teníamos datos de la alquiladora, ahí sí cancelamos todos sus seguros y bueno, el cliente no continuó con nosotros y acá, por este año 2016, digamos, terminó este caso. Tuvo una derivación en el 2017, pero será para el concurso del año que viene. Buenas tardes. En el resumen del caso que tú nos presentaste, junto con tomar la decisión de cancelar todas las pólizas, señalas que se planteó la posibilidad de seguir la vía penal. ¿Nos puedes contar un poco qué pasó en ese aspecto? Sí, acá había varias cosas. O sea, uno es el tema de la declaración en el momento de contratar. Nosotros no aseguramos prácticamente alquiladoras de vehículos. O sea, que ahí tenemos otro tema con las declaraciones, obviamente, de los siniestros, que al ser bueno, en circunstancias que no eran las que ellos declaraban. Después el tema de las pérdidas totales, que entendemos que ellos lo que hacen es aprovechando de repente la compra de algún vehículo que es resto, o conservando los restos de esos siniestros, después los cobran en otras circunstancias. Todo esto se vio, además de que me quedó por decir que se vio también que él enviaba a sus clientes los autos a donde el cliente se lo pedía, o lo retiraban de donde el cliente lo quería entregar, usando los camiones de la asistencia nuestra. Bueno, con todo ese paquete, digamos, se dio con los abogados y bueno, las pruebas no eran lo suficientemente. Acá lo que siempre estamos con el daño reputacional que podemos tener en caso de no tener un caso penal sólido que nos, entonces no se prosiguió, digamos, la instancia en la que ustedes detectan que este asegurado tenía 48 unidades y deciden, a pesar de que ya a esta altura era el tercer siniestro y contando con antecedentes en orden a una alerta que les da la Fiscalía, deciden continuar, atento a que había desistido y no tenía finalmente alcoholemia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo implementan ustedes el objetivo de la prevención del fraude frente a un caso así, cuando usted está señalando que no aseguran no toman este tipo de riesgos? Una de las cosas que estamos viendo, que se salió después de este caso, también tuvimos otro caso similar este año, más chiquito.
no hay ninguna alerta a nivel de sistemas en el momento de la suscripción de ver, ¿no? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, si después del quinto auto de un cliente particular, hay que empezar a mirar, porque bueno, uno puede tener familia grande, puede tener una situación económica buena, pero más de 5 autos parece que... Y si vemos que estaban distribuidos en distintas cuentas, ¿no? Había una cuenta a nombre de la empresa, otra a nombre del hijo, otra a nombre del padre, otra a nombre de la madre. Pero, de todas formas, bueno, cuando uno ve el tipo de vehículo, puede darse cuenta que eso tiene más pinta de flota que de vehículos de familia, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que hacer las preguntas y, bueno, si en algún momento nos dijeron que el cliente tenía una distribuidora, lo cual era razonable, bueno, esas camionetitas y eso, pero si tienes una distribuidora no veo cuál es el motivo, si no es ilegal, cuál es el motivo para no tenerlo en nombre de una empresa y, bueno, uno sabe que la empresa esa es una distribuidora. Esos fueron un poco los argumentos míos al momento de que cuando se habló de continuar con el aseguramiento, porque ustedes se lo plantean. Claro, de hecho, en realidad, a ver si entendemos bien, el asegurado lo que está planteando es una falsedad y más luego es cuando desiste y entonces ustedes tienen que tomar esta decisión comercial con respecto a este asegurado, ¿verdad? Que es un poco pedida también por la sucursal, digamos, que maneja el cliente, que dice, bueno, mira, mi primaje con este hombre es de tanto, o sea, a mí me sirve, y la verdad que lo que hizo omitió un detalle importante, digamos, en la denuncia, pero no es tan grave. Entonces, ahí es cuando toma la decisión de continuar. Muy bien. Quiero, ya que estoy, y ya que me pasé, y ya que, bueno, agradecer porque, digo, lo empecé a dimensionar este caso después del encuentro de la premiación del año pasado en Montevideo, que hubo dos jornadas de 2 mañanas de talleres, y estuvimos viendo muchos casos, y ahí empecé a ver cuando nosotros habitualmente tenemos defraudadores ocasionales, ¿no? El que choca y dice que viene manejando a la señora pero está alcoholizado. Pero este tipo de organización, cuando empiezo a vislumbrar que es una organización, bueno, ahí empecé a contratar investigador, a hacer otro tipo de medidas para cerrarlo. Claro. Muy bien, perfecto. Bueno.